Hola amigos, un cordial saludo para todos ustedes. Les habla Juan Pablo González, profesional en soporte técnico y docencia del área de informática. En el día de hoy en nuestra clase vamos a aprender a manejar todo lo correspondiente a los formatos de celda en Excel. Vamos a ver cuáles son las categorías que se aplican a los formatos y vamos a ver también cómo personalizar los mismos. Recuerda que todo esto lo puedes ver en Tecnomaster JP, tu canal. Comencemos. Bienvenidos a TechMaster, el canal de Capacítese. Ofrecemos cursos de pago y gratuitos, cursos de Office básico, Excel avanzado, Visual Studio Express, algoritmos y fundamentos de programación, diseño web, programación para Android bajo App Inventor. Pregunta por el curso de tu necesidad. Recuerda que somos Capacítese, capacitación en línea y en tiempo real. Perfecto, bueno, saludo de nuevo. Comenzando con el tema de la clase de hoy, estábamos hablando que íbamos a trabajar con respecto a la parte de los formatos de celdas en Excel. En este caso tenemos un ejercicio aquí que consta de 4 tablas. Una tabla con el nombre de precios, otra tabla con el nombre de decimales, otra con el nombre de teléfonos y otra con el nombre de códigos postales. Vamos a trabajar inicialmente con estas 4 tablas. Entonces al lado derecho ven ustedes unas especificaciones que me indican los puntos que debo trabajar en esta tabla para poderle dar el cambio. Entonces vamos a iniciar con el punto número 1, que es el punto que dice modificar los formatos de las 4 tablas como se indica a continuación. Entonces dice que el título debe ir combinar las 5 celdas y centrar texto a la celda. Entonces él me dice que en este título yo debo coger estas celdas que corresponden a la fila del título, combinarlas, ¿sí? Dejarlas en una sola celda y aparte de eso centrar el texto en esa celda. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente vamos con el mouse, nos posicionamos en la celda B3, que es la celda que contiene el texto, como lo podemos ver aquí en la barra de fórmula, es la celda que contiene el texto precios. Si yo me desplazo hacia las celdas siguientes en la barra de fórmulas, miren que no me aparece nada, porque esas celdas no tienen ningún contenido. En este caso el contenido está sobre la celda B3. Pero yo necesito que ese contenido me quede centrado en estas 5 celdas. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo primero es seleccionar. Para seleccionar las celdas voy a darle un clic sostenido. Clic sostenido quiere decir clic sin soltar el botón del mouse. Y voy a arrastrarlo hacia la derecha hasta marcar las 5 celdas. Ya cuando tenga las 5 celdas marcadas, puedo soltar el botón. Ahora, como se trata de hacer lo mismo en todas las tablas, voy a repetir el proceso con decimales. Pero, ¿qué pasa? Si yo le llego a dar clic aquí a esta celda B8, se me va a quitar la marca que ya tengo en este primer título. Entonces, ¿qué puedo hacer a continuación? Para evitar que se me desmarque esa marcación que tengo anteriormente, simplemente voy a presionar la tecla control en el teclado, la voy a mantener presionada y voy a hacer la marcación de la nueva fila. De igual manera, clic sostenido y marco todas las celdas. Voy a repetir el proceso, control, presiono control, marco las celdas que corresponden a teléfonos, suelto el botón del mouse y con la tecla control presionada sin haberla soltado voy a marcar de nuevo la fila correspondiente a códigos postales.
Ahí ya puedo soltar el botón del mouse y puedo soltar el control. De esa manera tengo marcadas las 5 filas que corresponden a los 5 títulos. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle la combinación de las celdas y el centrado del texto sobre la celda. Entonces, vamos a buscar en la parte de alineación. Hay un botón que dice combinar y centrar. Si ustedes ubican el puntero sobre el botón, les aparece combinar y centrar. En algunos equipos y en algunas versiones de Excel les va a aparecer el botón con el texto combinar y centrar. Si no les aparece, entonces simplemente despliegan con la flechita el menú y dentro del menú les va a aparecer la opción de combinar y centrar. En este caso, como lo tenemos como acceso directo, simplemente vamos a hacer clic en el botón y miren lo que va a suceder. Él automáticamente va a hacer el centrado del texto, ¿sí? Y lo va a convertir en una sola celda. ¿Cómo me doy cuenta yo que ya quedó formando parte de una sola celda? Simplemente miren que yo me ubico en una celda y en el cuadro de nombre de celdas me va a aparecer la posición en la que estoy actualmente dentro de mi hoja de cálculo. Dice que actualmente estoy en la B5. Si yo me vengo aquí y le doy clic, me va a decir que estoy en la D5, ¿sí? Si vengo aquí y le doy clic, me va a decir que estoy en la F6. Ahora, si le doy clic en las que acabo de combinar, me va a decir que estoy en la B3. Miren que ya no me aparece ni C3, ni D3, ni E3, ni F3. ¿Por qué? Porque él toma el nombre de la primera celda que corresponde al rango que acabamos de combinar. Lo mismo pasa con la fila 8, perdón, me dice que estoy ubicado en la posición B8. De igual manera, en la posición B13 y de igual manera en la posición B18. Listo, hasta ahora ya tenemos el primer punto resuelto. Y vamos a elaborar el siguiente. Dice colocar línea sencilla a toda la tabla y el borde exterior más grueso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a marcar la tabla, la primera. Y para marcar la segunda tabla igual repetimos con la tecla control presionada, clic sostenido, marcamos la segunda, sin soltar el control, marcamos desde teléfonos, clic sostenido hasta el último teléfono y sin soltar el control marcamos desde códigos postales hasta el último código postal. Soltamos el botón del mouse y soltamos la tecla control, ahí ya tengo marcado las 4 tablas. Entonces dice colocar línea sencilla a toda la tabla. ¿Qué es la línea sencilla? La línea sencilla es simplemente ubicarnos aquí en el panel de bordes y dentro del panel de bordes le voy a dar clic a la flechita para desplegar el menú. La línea sencilla es la línea que aplica a todos los bordes. Entonces voy a seleccionar todos los bordes y él automáticamente me va a colocar los bordes a esas tablas. Importante tener en cuenta que cuando yo voy a mandar a imprimir de manera física utilizando mi impresora, si yo mando a imprimir el texto sin haberle colocado los bordes, me va a aparecer el papel solamente con el texto. Los bordes no van a aparecer ahí porque estos bordes simplemente se utilizan, las líneas que tiene por defecto la hoja de cálculo simplemente se utilizan como guía. Para yo poder imprimir los bordes tengo que realizar esta acción que acabo de hacer ahorita, utilizar la paleta de bordes para poderlos marcar. De esta manera ya los bordes marcados ya pueden salir dentro de la impresión física. Ahora dice, y el borde exterior más grueso. Como ya tenemos las tablas marcadas, para no desmarcarlos y volverlas a marcar, simplemente vamos aquí al panel de bordes y vamos a seleccionar este que dice borde de cuadro grueso. Le doy clic y automáticamente él genera el cambio del formato en las 4 tablas. ¿Perfecto? Ok. Vamos ahora con la tercera parte de este punto número 1 que dice título con letra en negrita y fondo azul claro. Estamos hablando solamente del título. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es desmarcarlo, toda esta marcación que tengo de las 4 tablas, y para desmarcarlo simplemente le doy clic en cualquier parte de afuera de las tablas y voy a seleccionar solamente las tablas de los títulos porque me está hablando solamente del título. Entonces marco la fila donde está precio, con control marco la fila donde está decimales, la fila donde está títulos y la fila donde está códigos postales. De igual manera control presionado y voy marcando con el botón del mouse.
Ya tengo marcados los 4 títulos. Ahora me dice que ese título debe ir con letra en negrita. Negrita no quiere decir que sea color negro. Negrita quiere decir que es el estilo que le vamos a aplicar a la fuente. Entonces aquí dentro de estilo, este primer icono corresponde al icono de negrita, como lo podemos ver ahí en la información que nos saca cuando yo ubico el puntero sobre el botón. Le voy a dar clic en negrita. Y luego le voy a dar el cambio que él me está pidiendo. Entonces él me dice que en negrita y fondo azul claro. Para establecer los fondos en Excel o en cualquier aplicación de la suite de Office, voy a ubicarme en este icono que simboliza el tarrito de pintura, que es el color de relleno o fondo, que es lo mismo. Él me está pidiendo un color azul claro, entonces despliego el menú de colores. Y cuando me aparezca el menú de colores le voy a colocar un azul claro, que puede ser este. Entonces le doy clic y automáticamente él me coloca el formato que yo estoy cambiando dentro de la hoja de cálculo. Ahora vamos a la cuarta parte del primer punto. Dice segunda fila y primera columna con letra cursiva y fondo gris. Entonces hacemos lo mismo, quitamos la marca dándole clic por fuera de las tablas. Y él me está diciendo que debo marcar la segunda fila y la primera columna de cada tabla. Entonces la segunda fila simplemente marcamos con clic sostenido, y para marcar la primera columna utilizamos la tecla control. Entonces vamos a control y como ya tenemos esta parte de valor marcada, simplemente marcamos las otras 2 celdas que corresponden a la primera columna. Ahora, sin soltar el control, marcamos la segunda fila de la segunda tabla y las 2 celdas que corresponden a la primera columna. Sin soltar el control, nuevamente marcamos la segunda fila de la tercera tabla y las 2 que corresponden. Se me soltó la marcación, miren lo que puede pasar. Solté accidentalmente el control y automáticamente me quitó la marcación. Entonces repito la operación, voy a marcar todo completo, sin soltar el control, teniéndolo bien presionadito. Y cuando yo tengo la marcación hecha, ya suelto el control y ya me queda marcado lo que necesito, que en este caso es la segunda fila de cada tabla y la primera columna, como dice ahí. Ahora me dice que con letra cursiva. ¿Cuál es la letra cursiva? La letra cursiva no corresponde a una fuente, la cursiva corresponde a un estilo, que es este segundo icono que vemos nosotros en el panel de estilos. Entonces marcamos la K. O lo podemos hacer a través de la combinación de teclas Control K. También podemos utilizar la cursiva. Y nos dice que el fondo debe ser un fondo gris. Entonces vamos al color de relleno nuevamente y vamos a colocarle un color gris. Puede ser este gris que es medio oscurito. Ya tenemos hasta ahí las 4 partes que conforman el punto número 1. Ahora vamos a darle un clic aquí para soltar la selección y miren cómo me va quedando el aspecto de mi tabla. Va cambiando el aspecto de la tabla a medida que vamos trabajando el formato. Ahora el punto número 2 dice que vamos a trabajar el formato para la tabla precios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que vamos a trabajar inicialmente con el formato 1. Entonces dice que ese formato 1 debe ir con números sin decimales y con separador de miles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a marcar las cifras correspondientes a formato 1, pero voy a marcar las cifras, no voy a marcar el texto. Voy a marcar solamente las cifras, clic sostenido, y ya marco las primeras cifras correspondientes a formato 1. Ahora, como ya tengo marcado, él me está pidiendo que debo colocarle formato número sin decimales. Entonces, esto lo pueden hacer de 2 maneras. Teniendo la marcación aquí en este momento donde la tengo, sin ir a quitar la marcación, voy a presionar el botón derecho o el botón secundario del mouse para que me aparezca un listado con un menú. Entonces le doy clic derecho y me va a aparecer este menú. Dentro de ese menú voy a seleccionar una opción que dice formato de celdas, que es la que les estoy mostrando a continuación. Le voy a dar clic con el botón primario, el botón izquierdo, y él me va a desplegar la tabla correspondiente a el formato de celdas, que es este que aparece a continuación. Entonces lo arrastro, lo coloco a un ladito para poder ver el cambio que voy a generar aquí. Esa es una manera de hacerlo. Ahora, la otra manera de hacerlo es igual, teniendo seleccionado las celdas que voy a trabajar,
voy a darle clic aquí donde dice número, pero no le voy a dar clic aquí sobre número, sino sobre la flechita. Entonces miren que esa flechita, cuando yo ubico el puntero, me dice formato número. Le doy clic a la flechita y me despliega el mismo cuadro. Ahora, dentro de las opciones me dice que debe ser un número sin decimales y con separador de miles. Entonces el mismo ejercicio me está mostrando cuál es la categoría que debo seleccionar. Él me dice que es la categoría número. Le doy clic a la categoría número y aparte de eso me dice que debe ser un número sin decimales. Entonces aquí en posiciones decimales yo le puedo controlar la cantidad de decimales que va a sacar mi número. Miren en la muestra aparece todo lo que yo voy marcando y todo el cambio que yo le voy haciendo a la cifra. En este caso me dice que sin decimales, entonces posiciones decimales 0 y me dice que debe llevar separador de miles. Entonces como debe llevar separador de miles voy a marcar el check box o el cuadrito que me dice usar separador de miles. Y aquí en la muestra yo puedo verificar cómo me va a quedar el número después de aplicar y aceptar el formato. En este caso ya le podemos dar a aceptar y el formato va a cambiar automáticamente. ¿Ok? Vamos ahora a trabajar con el formato número 2. Hacemos lo mismo. Marcamos desde la primera a la segunda celda del formato número 2 y voy a generar el cuadro de diálogo correspondiente al formato. El segundo me dice que debe ir con formato moneda. Entonces ya me está hablando de otra categoría. Entonces selecciono moneda. ¿Sí? ¿Qué más dice? Dice formato moneda sin decimales, igual posiciones decimales 0 y con separador de miles. Ese separador de miles en el formato moneda sale por defecto. O sea, siempre que yo utilizo formato moneda, por defecto me va a utilizar el separador de miles. Como ya lo tengo con las condiciones especificadas, simplemente le doy a aceptar y él ya me va a generar la cifra con el formato moneda. Algo importante que deben tener en cuenta es cuando estoy trabajando en hojas de cálculo en Excel, es importante que los valores yo los digite de manera plana, sin utilizar comas, sin utilizar puntos para separar ni miles ni decimales. ¿Por qué? Porque es que la configuración regional y de idioma de los computadores son diferentes. No todos tienen la misma configuración regional y de idioma. Entonces puede ser que en el computador que usted esté utilizando en el momento, el separador de miles sea el punto, por ejemplo, y el separador de decimales sea la coma. Pero pueda que ese archivo usted lo vaya a trabajar en otro computador donde el separador de miles sea la coma y el separador de decimales sea el punto. Entonces, al momento de realizar cálculos le va a generar un error en el cálculo. Por eso es importante trabajar primero las cifras planas, como lo estoy mostrando en el ejercicio, y luego aplicar el formato correspondiente a esa cifra utilizando el menú formatos. ¿De acuerdo? Ok. Vamos ahora a trabajar el formato 3, perdón. Entonces selecciono el formato 3 y en el formato 3 él me va a decir que ese lleva formato moneda. Entonces vamos a abrir el formato. Le voy a colocar formato moneda, pero miren, importante que me dice él aquí, formato moneda sin 3 últimos dígitos de miles. Entonces yo vengo y miro aquí, y si yo vengo a moneda, yo veo la cifra completa. Yo necesito quitar estos 3 últimos números de miles, ¿sí? Si yo le doy clic aquí, me sigue apareciendo la cifra completa y la cifra completa. ¿Listo? Entonces, en ese momento no puedo utilizar este formato, porque no tengo la especificación válida aquí. Me dice sin 3 últimos dígitos de miles. Ahora, ¿qué puedo hacer yo ahí? Como en este momento no tengo ese tipo de formato relacionado, lo que voy a hacer es personalizar el formato. ¿Cómo hago para personalizar el formato? Pues simplemente teniéndolo ubicado aquí en moneda, que es el formato original que yo voy a trabajar, voy a darle personalizado después. Entonces cuando yo le doy personalizado, miren que me aparece ya aquí en tipo, me aparece el formato que estoy utilizando para darme esta muestra que aparece en pantalla. ¿Qué requiere el ejercicio? El ejercicio requiere que trabaje el formato moneda, pero sin los 3 últimos dígitos. Yo necesito que estos 3 últimos dígitos desaparezcan de ahí. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo eso? Ahí yo voy a utilizar el teclado. Entonces, por ejemplo, si yo le marco un punto, miren que me desaparecieron los 3 últimos dígitos. Voy a quitarle el punto,
para que miren. Entonces ahí lo tengo con la cifra completa, pero yo necesito quitar estos 3 últimos ceros. Para quitar esos 3 últimos ceros, simplemente ahí seguido de ese cero que aparece ahí, que aparece por defecto cuando yo le doy personalizada, le voy a colocar un punto. Cuando yo le coloco un punto, automáticamente me desaparecen los 3 últimos ceros. ¿Listo? Hasta ahora vamos aquí. Formato moneda sin 3 últimos dígitos de miles. Pero además dice y contexto final miles de euros. ¿Listo? Entonces vamos a trabajarlo con pesos porque estamos trabajando en Colombia. Entonces lo que queremos es que después de esa cifra me aparezca un mensaje que diga miles de pesos. ¿Listo? Entonces yo le doy un espacio y algo importante que deben tener en cuenta cuando voy a trabajar texto en los formatos de celdas, ese texto debe ir marcado entre comillas dobles. Entonces voy a abrir comillas dobles y le voy a colocar el texto miles de pesos y le puedo colocar el símbolo de pesos. Ahora cierro las comillas y miren en la muestra me aparece la cifra cómo va a quedar. Entonces dice la cifra en formato moneda sin los 3 últimos dígitos como lo está pidiendo ahí y con el texto miles de pesos. Listo, ahora le damos a aceptar y automáticamente el formato me lo va a mostrar tal cual como yo lo estoy configurando. ¿Ok? Recuerden que para el efecto de estos ejercicios el video está quedando grabado y lo que pueden hacer ustedes es irlo pausando mientras van aplicando las opciones para que no vayan a perder el hilo de la clase. Vamos ahora a trabajar la última parte del segundo punto. Entonces repetimos la operación. Marco el formato. Marco las celdas, perdón. Voy al cuadro de formato. Y en el cuadro de formato me dice formato moneda igual. Marco el formato moneda dentro de las categorías. Y me dice que sin 6 últimos dígitos ya no son 3. Ya son 6. Ahora pasa lo mismo, como no tengo una cifra que me permita realizar ese punto, simplemente dejo marcada la categoría con la primera opción que me aparece por defecto y voy a personalizada. En personalizada ya vengo y hago el cambio, entonces en este caso me va a decir que sin 6 últimos dígitos de cientos de miles, o sea que mi cifra debe quedar hasta 100, hasta ahí debe llegar la cifra, porque él me está diciendo que debo quitar esos 6 últimos dígitos. Entonces recordemos que con el punto, si yo le marco punto, él me quita 3 ceros, pero necesito quitar los otros 3 ceros, entonces vuelvo y marco otro punto y él me quita los otros 3 ceros, ¿correcto? Ahora dice, aparte de que está sin los 6 últimos dígitos de cientos de miles, debe llevar un texto que diga cientos de miles de pesos. Entonces de igual manera le doy un espacio, abro las comillas y escribo cientos de miles de pesos y cierro las comillas. De esa manera, si yo miro en la muestra, él ya me dice 100 cientos de miles de pesos, como lo está mostrando el punto que estamos especificando. Ahora le damos a aceptar y automáticamente ya me aparece el texto como lo tengo yo y como lo requiere el ejercicio. ¿Ok? Bueno. Espero que hasta ahora esta clase la hayan entendido. Recuerden que les queda grabada, queda en el canal. Ustedes pueden ir a verificar cuantas veces quieran el video para que puedan elaborar los ejercicios. Vamos ahora al punto número 3. Ese punto número 3 dice que vamos a trabajar con la tabla decimales, ¿sí? Que es la segunda tabla que tenemos a continuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa tabla decimales? En la primera parte dice que el formato número 1 va número sin decimales. Entonces vamos a la tabla de decimales, marco las celdas que corresponden a los el contenido de esa tabla, ¿sí? Y voy a ir a desplegar nuevamente el cuadro correspondiente a los formatos. Ahora me dice el formato número 1, que fue el que acabé de marcar, me dice que va número sin decimales. Entonces categoría número, ¿sí? Y posiciones decimales 0. Así de sencillo. Entonces miren lo que va a pasar. En este caso, en la muestra del primero, me aparece que es 1. Y el primero es 0,5. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta una cosa. En Excel,
los decimales funcionan de la siguiente manera. Cuando el número decimal parte desde 5 hacia arriba y yo no le coloco decimales cuando estoy trabajando en los formatos, si estoy trabajando un número entero, él va a realizar la aproximación al número que está por encima, al número mayor. En este caso, como es 0,5 y es 5 el decimal hacia arriba, desde 5 hacia arriba, él va a marcar el número aproximado en entero, que en este caso sería 1. Pero si el número decimal es menor que 5, o sea que estamos hablando 4, 3, 2, 1 o 0 en su defecto, él va a marcar el número entero que aparezca inmediatamente hacia abajo. En el caso del 0,5 pues marcaría 1 cuando yo le doy enter, y en el caso del 0,2 marcaría 0 al momento de darle a aceptar. Entonces, como ya tenemos configurado tal cual como aparece aquí en el punto especificado, dice formato número sin decimales, le voy a dar a aceptar y miren lo que les digo. Como es 0,5 aproxima 1 inmediatamente al mayor, y como es 0,2 aproxima inmediatamente al inferior. Miren que en la barra de fórmula me aparece el número con el contenido original, ¿sí? Y aquí en la celda me aparece el número ya con el formato aplicado. De igual manera, en la segunda que dice que es 0,2, pero aquí ya me aparece con el formato aplicado. Bueno, vamos a la segunda parte, formato número 2, lo marcamos igual y me dice que ese número va con 2 decimales. Entonces voy a número, selecciono la categoría de número, y en posiciones decimales lo coloco en 2. Ahí simplemente le doy a aceptar y ya me genera los 2 decimales. Vamos al formato 3. El formato 3 hago lo mismo, le doy marco, le doy a número, selecciono número y el formato 3 me dice que es número con 3 decimales. De igual manera, 3 decimales, le doy a aceptar y ya me aparece el formato correspondiente. Miren que el número sigue siendo el mismo, 0,5 aquí, 0,5 aquí, 0,5 aquí, pero él me lo está mostrando distinto en estas 3 celdas porque estoy utilizando el formato que estoy aplicando en este momento. Vamos al cuarto y último de esta segunda tabla, que me dice que es un formato de número con notación científica. Ahora voy a darle aquí número, ¿sí? Y yo vengo y busco número aquí, pero el número no me aparece ninguno que tenga que ver con notación científica. Entonces, en este caso no le voy a dar personalizada porque ya hay una categoría que me dice científica. Entonces marco científica, ¿sí? Y no me está diciendo nada de decimales. Entonces, como no me dice nada de decimales, lo dejo por defecto en 0 y le doy a aceptar. De esa manera ya me queda el número expresado en notación científica. ¿Correcto? Bueno. Ahora ya tenemos la tabla 3, el punto 3, perdón, ya lo tenemos listo. Pasamos al punto número 4, que es el punto correspondiente a la tabla teléfonos. Vamos a trabajar entonces en el formato 1 de la tabla teléfonos. Voy a marcar las celdas correspondientes y voy a aplicar el primer formato. Entonces el primer formato me dice, voy a correr un poquitico aquí para poder ver el texto completo. Abro formatos y el primer punto me dice los 3 primeros dígitos entre paréntesis. Bueno, aquí hay algo importante. En este momento nosotros no tenemos una categoría aquí que corresponda a teléfono, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar en categoría general y para establecer la correspondiente característica que me pide en el punto voy a marcar personalizado, ¿sí? Teniendo ya marcado personalizado, yo simplemente borro el texto que aparece ahí, en este caso me aparece general, y él me dice que los 3 primeros dígitos deben ir entre paréntesis. Entonces, ¿qué hago yo? Abro el paréntesis, ahí en personalizado, y escribo los 3 primeros dígitos, ¿sí? Miren que hasta el momento la muestra no me dice nada, pero si yo cierro el paréntesis, él me va a empezar a mostrar los cambios que yo vaya generando con el formato de la celda. Ahora, aparte de eso me dice que debe ir un espacio, entonces voy a marcar un espacio. Y él me dice que los otros 3 dígitos van marcados aparte, entonces marco 1, 2,
3. Y miren cómo se va reduciendo el número acá. ¿Listo? Él me dice que esos 3 dígitos deben llevar además un guión. Entonces le coloco un guión y después los últimos 3 dígitos. Entonces marco 0, 0, 0. Si yo vengo y comparo aquí con lo que me está pidiendo el ejercicio, me dice 3 primeros dígitos entre paréntesis, que aquí están, 3 primeros dígitos entre paréntesis. Luego me dice que va un espacio, aquí tenemos el espacio. Luego el espacio me dice 3 dígitos que están aquí. Luego me dice que va a llevar un guión, que es el que tengo aquí puesto. Y luego me dice que los últimos 3 dígitos, y ahí están los últimos 3 dígitos. ¿Listo? Ahora ya simplemente le doy a aceptar. Y él me genera el formato como yo lo estoy especificando. ¿Ok? Bueno. La segunda vamos a leer aquí. Vamos a dejarla aquí para que la podamos ver por completo. Bueno, ahí. Oh, se me está corriendo más. Listo. Vamos a formato 2. Marcamos. Abrimos el panel de formatos. Y de igual manera me dice formato 2. Dice los 3 primeros dígitos entre paréntesis. Igual. Tenemos marcado general. Vamos a personalizada, borramos el texto que dice general y lo mismo, 3 primeros dígitos entre paréntesis. Entonces abro paréntesis, coloco los 3 primeros dígitos entre paréntesis, ¿sí? Con el paréntesis cerrado. Ahora me dice que va un espacio, voy a colocar un espacio y me dice que el resto de dígitos van por parejas y separados por espacios. En este momento tenemos una cifra de 9 dígitos, ¿sí? Ya tenemos separados 3. De esos 9 me quedan 6 dígitos, pero el ejercicio me dice que deben ir por parejas y separados por espacios. Ahora, voy a colocar la primera pareja, le voy a dar un espacio, voy a colocar la segunda pareja, le voy a dar un espacio y voy a colocar la tercera pareja. ¿Sí? Entonces ya vengo y verifico lo que me pide el formato. Me dice que los 3 primeros dígitos van entre paréntesis, va un espacio y me dice que los otros dígitos van por parejas separados por espacios. Por parejas, espacio, por parejas, espacio, por parejas. ¿Ok? Vengo y le doy a aceptar y él automáticamente aplica el formato. Vamos al tercer formato. Repito la operación, marco con clic sostenido las celdas, abro el panel de formatos y me va a decir que ese formato 3 debe llevar un texto que diga prefijo. Entonces voy a personalizada, borro general y dice que debe llevar un texto que diga prefijo. Entonces recuerden que cuando vamos a escribir texto en los formatos de celda debemos utilizar las comillas dobles. Abro comillas dobles y escribo la palabra prefijo. Para que me quede con bonita presentación le voy a colocar los 2 puntos y antes de cerrar comillas voy a darle un espacio para que me quede separada la cifra de el texto. ¿Ok? Ahora después de haberle dado el espacio cierro comillas. Como ya cerré comillas y como ya le di un espacio para dejar separado el texto, me dice que voy a colocar 3 dígitos. Entonces esos dígitos los voy a representar por 3 ceros. Perfecto. Ahora, en esos 3 dígitos yo le voy a colocar un mensaje en donde va a llevar un guión. Entonces, como va a ir un mensaje, le voy a dar un espacio, voy a abrir comillas, ¿sí? Y va a llevar un guión como lo muestra el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio me dice que debe llevar un guión, ¿sí? Un espacio y la palabra número. Entonces le voy a colocar la palabra número, le doy 2 puntos. Nuevamente le doy un espacio para separar la cifra del texto y cierro comillas. Miren la muestra cómo va quedando. En la muestra yo me voy fijando que sí está funcionando el formato que estoy utilizando. Ahora, a continuación dice que se deben colocar los otros 6 dígitos en parejas y separados por espacios tal cual como lo muestra el ejemplo. Entonces, coloco la primera pareja, espacio, la segunda pareja, espacio, la tercera pareja. Entonces de esta manera me va a quedar formateada esa celda, ¿sí? Esas celdas que tengo marcadas, utilizando la característica que me está pidiendo el ejercicio. Le damos a aceptar y automáticamente él me genera el cambio. Vamos ahora al
la última parte del tercer punto, el último formato, formato 4. Entonces le damos abrir el panel de formatos y este me dice que ese formato debe ir en esta forma que aparece aquí. Entonces simplemente personalizada, borramos general, ¿sí? Y vamos a colocar el formato que aparece ahí. No lo voy a colocar con las X porque las X lo que me está haciendo es que me está representando cómo debe ir el número dentro del formato. Entonces sigo trabajando con los ceros, que son los que me permiten hacer la configuración del formato. Entonces le damos 1, 2, 3 ceros. Me dice que debe llevar un espacio y un guión, ¿sí? Le coloco nuevamente otro espacio y van 2 dígitos nuevamente. Le coloco un espacio, un guión, otro espacio y van los otros 2 dígitos. Le coloco un espacio, un guión, un espacio y los últimos 3 dígitos. Entonces de esta manera él me va a generar la muestra como lo requiere el formato, tal cual como aparece a continuación. Yo le doy a aceptar y automáticamente él me genera el cambio. Perfecto. Bueno. Vamos ahora entonces a trabajar la última parte, que es la que corresponde a códigos postales. Vale, ahora vamos a seleccionar las 2 primeras cantidades, el formato número 1, ¿sí? Y él me pide que me dice que es un número con separador de miles y sin decimales. Entonces abro el panel de formatos, él me dice que es número, entonces voy a categoría número. Me dice que debe llevar separador de miles, le marco aquí el separador de miles, y sin decimales, entonces posiciones decimales 0, ¿ok? Le doy a aceptar y él me genera el cambio. Vamos al formato número 2, marco las 2 celdas, abro el panel de formatos, y él me dice que debe ir un texto que diga provincia, con 2 dígitos y otro que diga municipio con 3 dígitos. Entonces como no lo tengo aquí, si yo le doy número no aparece, ¿sí? Si yo le doy texto, él me aparece, la cifra me aparece como un texto, pero lo que requiere es un formato personalizado. Como lo voy a crear yo, entonces simplemente voy a personalizado, borro la palabra general y él me dice que debe ir inicialmente con un texto que diga provincia, igual. Provincia, entre comillas, le voy a dar los 2 puntos, le coloco un espacio y cierro comillas. Y me dice que deben ir los 2 primeros dígitos. Entonces los 2 primeros dígitos son los 2 ceros. Me dice luego que debe llevar un texto al frente que diga municipios. Entonces voy a darle un espacio, le voy a abrir comillas y voy a escribir municipio. Cierro las comillas y miren en la muestra me va apareciendo cómo va quedando, pero se me olvidó colocarle 2 puntos, el espacio para separar el texto de la cantidad y cierro las comillas. Y ahora sí me dice que después de municipio van los últimos 3 dígitos. Cuando yo coloco los últimos 3 dígitos, él ya me completa la cifra. Y ahora le doy a aceptar y ya me aparece el formato con la cifra, perdón, con el formato correspondiente. El formato número 3 dice que dígitos separados por espacios. Entonces vengo y selecciono, abro el panel de formatos y me dice dígitos separados por espacios. Entonces no tengo ningún formato categorizado con ese tipo de característica. Entonces lo dejo en general, voy a personalizado, borro la palabra general que aparece en tipo. Y como me dice que son dígitos separados por espacios, simplemente marco la cantidad de dígitos que me aparece en la muestra. En este caso tengo 5 dígitos. Como tengo 5 dígitos, debo utilizar 5 ceros para poder realizar la configuración. Entonces, un 0 separado por espacios, el segundo, separado por espacio, el tercero, separado por espacio, el cuarto, separado por espacio, el quinto. De esa manera yo miro la muestra y en la muestra ya me aparece la cantidad tal cual como lo pide el punto en el ejercicio. Le doy a aceptar y ya me aparece de la siguiente manera. El último dice formato 4, dice dígitos con puntos de miles y separado por espacios. Perfecto, entonces voy a marcarlo, vengo a número y me dice
dígito con punto de miles. ¿Dónde encuentro el punto de miles? Lo encuentro en número. Pero si yo le doy aquí, no le puedo dar la separación de las cifras por espacios. Entonces debo utilizar un formato personalizado. Ahora, de igual manera, borramos la palabra general. Y a continuación voy a colocar los dígitos 1, 2. Pero me dice que va a llevar un punto de miles. Entonces le coloco el punto. Y dice dígito de miles separados por espacios. Pero bueno, entonces dice que los dígitos van con puntos de miles, pero van separados por espacios. Entonces le coloco un espacio, la segunda cifra, le coloco un espacio, le coloco el punto, un espacio, se me fue la coma, no era punto, le doy un espacio, la segunda cifra, un espacio, la tercera cifra, un espacio, la cuarta cifra. De esa manera entonces ya me queda el número como lo pide la característica. Son los dígitos con punto de miles, ¿sí? No lleva ningún tipo de texto, ningún tipo de mensaje, ningún tipo de guión. Me dice solamente los dígitos, pero va con puntos de miles, ¿sí? Y separado por espacios, Le doy a aceptar y efectivamente ya me quedan las tablas con los formatos que hemos utilizado. Bueno, queridos estudiantes, hasta el momento ya cumplimos con el video correspondiente a formato de celdas 1. Vamos a realizar el ejercicio correspondiente a formato de celdas 2. Pero ese formato de celdas 2 lo vamos a dejar en un video aparte para que ustedes no se cansen y tengan tiempo de realizar la práctica de este ejercicio. Espero que hayan entendido un poco. Recuerden que lo que no entiendan lo pueden ir mirando en el video. Poco a poco van atrasando el video y van aplicando las funciones y van aplicando las especificaciones que hemos trabajado en el ejercicio de hoy. Espero que haya quedado claro el ejercicio, espero que estén aprendiendo bastante y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que estamos en el canal Tecnomaster JP. Nos vemos.